Me acuerdo bien de esas veces que pues sí, que te levantas y que tienes sed y vas por un vaso de agua y te recuestas. Y me acuerdo bien que esa noche ni siquiera un grillo se oía. Pues estaba así completamente tranquila la noche, pero tranquilita. Y en eso empiezo a escuchar los lamentos. Ahí se les aparecía el charro y un indio. Tenía una ventanita hacia la sala y la ventana tenía un mosquitero. Pues yo estaba viendo la tele y en eso empiezo a escuchar que empiezan a rascar. En la oscuridad, cuando todo parece quieto, Sinfonías nocturnas. hay algo cerca de ti que no puedes ver. Mira a tu alrededor, mira debajo de la cama, Sinfonías nocturnas. donde todos tus terrores cobran vida. Bienvenidos a Sinfonías Nocturnas, mi nombre es Eric Guerrero y la verdad es que ya se extrañaba hacer un capítulo, pero como les prometimos, pues ya estamos cerrando esta segunda temporada y con muchísimo gusto. La verdad es que yo siempre presento a todos mis invitados con mucho gusto, pero la verdad es que cuando son de mi familia, pues imagínese usted cómo me voy a sentir. Así que el día de hoy les quiero presentar a mi primo Juan Guerrero. Gracias por estar aquí, primo, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias a ti por la invitación. Ya habíamos pospuesto varias veces esta invitación y hasta hoy se pudo, pero me da mucho gusto aquí, claro, apoyando a la familia como todo, en primer lugar. Claro que sí. Fíjate que me llama mucho la atención que luego en reuniones de familia ahí estamos platicando historias de terror y fíjate que en algún capítulo yo ya había comentado, yo dije todo lo que nos pasa paranormal a mi hermano y a mí, que ha estado también por aquí varias veces, que tú lo has visto. Claro. Decíamos, viene de los Guerrero porque a todos nos han pasado cosas. Y vaya. Y bueno, tú no eres la excepción, así que el día de hoy tú nos vas a contar tus historias, pero antes los invitamos a que nos regalen un like, a que se suscriban al canal si aún no lo hacen y bueno, que apoyen por favor todas nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok y bueno, esto se sube a YouTube y a Spotify, entonces desde donde nos vea o nos escuche, bienvenido. Y como a usted le gusta, pues vamos a iniciar con esas historias de terror o paranormales que tanto nos gustan. Primo, precisamente en eso, que es lo que quiere escuchar nuestro público, quiero hacerte la primera pregunta. A ver. ¿Cuándo recuerdas tú que fue la primera historia que tú digas, esto fue algo paranormal, un suceso terrorífico? O sea, ¿desde qué edad fue o cuándo fue la primera que dices, esta fue la primeritita? Bueno, la primera que recuerdo tendría entre 6 o 7 años y me tocó en carretera. Ok. Bueno, tú sabes, mi mamá es de Ojuelos, Jalisco. Por claro. Cierto, saludos a la gente de Ojuelos, Jalisco, si nos está viendo. En carretera, prácticamente muchas veces viajábamos a la hora que mi papá salía de trabajar. Esa ocasión, yo creo que eran como entre 8 o 9 de la noche. Agarrábamos la famosísima carretera de las Cuestas. Ok. A la altura de Pozuelos, pasando la presa, está Pozuelos, agarras la carretera y hay una curva muy famosa que se llama la curva del centavo. Bueno, yo así escuché que le llaman mis tíos, mi abuelito en aquellos entonces cuando manejaba su camión, la mentada curva del centavo. Íbamos en la noche de eso precisamente para Ojuelos y a mí me gustaba ir siempre viendo en la ventana. Y recuerdo muy bien, hasta parece que lo viví ayer. Había una luna muy bonita, luna llena, por cierto. Y exactamente pasando ese poblado que te comento, Pozuelos, antes de llegar a la curva, veo correr a una señora a la misma velocidad del carro. Órale. Y yo dije, chis, pero pues a mí no me entró miedo. De hecho, fíjate que todo lo que me ha pasado siempre me ha llamado la atención, como que es, o sea, el miedo no me ha entrado. Bueno, yo voy viendo la ventana y te digo, hay luna llena y así en el cerro, a la misma altura, a la misma velocidad del carro iba corriendo una señora. Yo así la vi, era una señora y la recuerdo todavía tal cual. Una vestimenta azul, pelo güero, pero la cara no se la veía, corriendo así a la misma velocidad. Entonces yo le digo a mi papá, oye, ¿qué es eso? Pues mi papá iba manejando y voltea, me dice, ¿qué? Digo, eso que va ahí en el cerro. No, tú estás loco, yo no veo nada más la veía yo.
Entonces ya al momento de que vamos a llegar a la curva, dije, no, esto va a saltar aquí el carro. Pues ¿cuál? Se desapareció. Pero sí fue un tramito así, ¿qué te diré? Es que antes de llegar a la curva serán 100, 200 metros. Que antes de llegar como una pequeña recta y luego llegas a la curva y exactamente en la mera curva se desaparece. Esa fue mi primera experiencia. Pero le digo a mi papá, oye, ¿qué es eso? ¿Qué va ahí? Y ahorita me voy a esos años y la tengo aquí en la mente cómo es. Y iba descalza, pero con el resplandor de la luna se veía. Yo me recuerdo que era pelo güero hasta acá, a la altura de la cintura, un vestido azul, descalza, corriendo hacia la altura, a la misma velocidad del coche. Órale, fíjate que ahorita con esta historia que nos cuentas me hiciste recordar algo que nos platicaba a nosotros mi abuelo, pero materno, cuando estábamos niños. Él decía que por allá, aquí en San Luis Potosí, por allá por precisamente, pues ya ves que nuestros abuelos, tanto los paternos y en mi caso los maternos, siempre han vivido por la satélite, ¿no? Entonces mi abuelo decía que por el periférico donde terminaba la satélite, que en aquellos años pues no había todas las casas que hay ahora, ¿no? Él describía que una vez él vio a una señora, pero él la describía así, decía que tenía un vestido blanco, como si fuera tipo un vestido de novia, y que tenía su pelo rubio, y que entonces él la veía de espaldas y que decía, es una mujer muy guapa, o sea, es una mujer muy bella aparentemente, y que entonces cuando se acerca a donde estaba esta señora, voltea y que tenía cara de caballo. Así la describía a mi abuelo. Entonces me acuerdo mucho que mi abuelita decía, viejillo loco, estaba bien borracha, que no sé qué. Pero mi abuelo siempre recordaba o nos contaba eso con mucho terror. Y ahorita que contaste esta historia, me recordó, mi abuelo decía que posiblemente era la Llorona. ¿Tú qué te imaginas que era? La Llorona no. Pues es que, como lo dices tú, las historias que contaba mi abuelito Fabián, las brujas. Para mí era una bruja y he visto brujas. Okay. Sobre todo porque te digo que nosotros acostumbrados a manejar de noche, ahorita ya no. Pero anteriormente veías brincar las luces sobre carretera, luces de fuego y te decían que era una bruja. Claro. Pues es que no le encuentras otra explicación a qué es esa luz que va brincando. Pero te digo, no era una luz, yo vi la persona, pero la Llorona no creo que era. Tan solo por la vestimenta. Claro. Pero pues puede ser. Y ya después que pasábamos, yo volteaba y ya no me tocó verla más que esa ocasión. Okay. Esa vez. Pero sí, en carretera sí me ha tocado ver mucho lo que es las luces de fuego, que dicen que son las brujas. Claro. Por ejemplo, platícanos una experiencia de alguna vez que hayas visto brujas, ¿cómo fue? Rumbo a Aguascalientes, siempre de ese lado hay mucho de lo que es de Ojuelos, Aguascalientes. También nos tocó ir de noche, sobre todo de las veces que iba uno a Villa Hidalgo. Esas sí también mi papá las llegó a ver, nomás decían, mira, ahí va la bruja brincando. Nada más se veían las bolas de fuego. Me tocó verla en 2 ocasiones en San Miguel de Allende también, en el cerro de la Santa Cruz le llaman, y una me tocó verlas antes de llegar al Puente del Fraile. Ese Puente del Fraile es muy conocido allá en San Miguel de Allende, también tiene su historia, en otra ocasión se las platicamos, pero esa nos tocó viniendo de Celaya a San Miguel, pero veníamos 3 personas esa ocasión, pero estaba lloviendo y pues, o sea, ¿qué te imaginas? Fuego y con lluvia, pues la lógica es que tienes que apagarte, ¿verdad? Pues no, eran brujas haciendo rituales a orilla de la carretera, bueno, hacia abajo, hacia un barranco había, ya cuando pasabas en el día, veías y eran como no era una tumba, era, ¿cómo te explico? Como tipo iglesita. Ok, como una capillita. Como una capillita, pero ahí se decía que hacían rituales las brujas, y a mí esa ocasión me tocó ver la bola de fuego exactamente en esa parte, y venía con otros dos amigos que veníamos de Celaya en la noche hacia San Miguel de Allende, y ahí nos tocó ver esas bolas de fuego, eran 2 de hecho, y ya después entre pláticas supuestamente estaban haciendo sus rituales, pues nosotros ni nos paramos, nomás las vimos y pues dale. Bueno. ¿Para qué investigas cosas que a lo mejor no sabes qué te pueda pasar? Claro. Muchas de las veces.
¿Cómo ves? Fíjate que me llama mucho la atención porque de todos los invitados que han pasado por aquí por el programa, muchos asocian a las brujas con bolas de fuego. Y muchos hemos hablado de avistamientos de bolas de fuego. Digo, a mí en mi caso me tocó algo más fuerte porque cuando yo fui de misiones me chistaron, lo conté en algún episodio, me chistaban y pasaban de un árbol a otro. O y te chiflan. O chiflan, exacto. Y sí, son las historias que se han pasado desde nuestros abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos, o sea, ¿y quién no tiene en casa un familiar o un conocido que diga que en algún momento vio una bola de fuego, que le chistaron, que le chiflaron? De hecho, déjame, te cuento una anécdota. Ajá. De hecho, prácticamente nos tuvimos que ir de ahí porque pues les dio miedo a toda la gente que fuimos ahí, a un rancho que está ahí el rancho donde están mis papás ahorita, Okay. ahí en Ojuelos. Ajá. Hay un tanque. Pues resulta que ese tanque está formado por... limpiaron tenía un tío que trabajaba en obras públicas, ahí en Ojuelos. Okay. Entonces un día se le ocurrió limpiar el panteón y le dijeron, oye, ¿y a dónde vamos a ir a tirar? Vayan allá al tanque a tirarlo todo. Pues ándale, que el tanque está así a un lado del rancho, donde está la casa y todo eso. Pues un día fuimos, pues toda la familia de mi mamá, andábamos en la fiesta, pues. Ajá. Pues ándale, que de repente se empiezan a oír chistidos y chiflidos, ¿no? Pues bien miedosos. Bueno, yo no. Los demás agarran, vámonos, por los chiflidos y los chistidos. Así nos hicieron correr a las 12 de la noche. Órale. Pero por ejemplo, ¿de dónde venían los chistidos de exactamente árboles? No, exactamente de allá del tanque. Órale. Donde dicen que tienen todo el escombro pero fíjate que está bien raro porque últimamente ahorita ya tiene ratito que no vamos, pero en años pasados hicimos fiestas o reuniones de mis hermanos y mis papás y hasta anoche ahí y nada, o sea, son cosas bien raras. No sé a qué se deba, o no sé si sea porque espantan a la gente que tiene la mente más débil, o no sé. Claro. Porque muchas de las veces me han platicado historias y me quedo a ver si es cierto que me pasa y no sucede nada. Órale. Pues, ¿qué le parece, querido público? Coméntenos si usted ha tenido chiflidos, chistidos, ha visto bolas de fuego. Déjenlos ahí en los comentarios y de paso regálenos un like. Suscríbase si aún no lo hace. Y bueno, recomienda esta página de ley en compartir y compártele esto a alguien que crea que le va a gustar estas historias, que a todos los que estamos aquí, pues estamos aquí porque nos gustan. Oye, Juan, pues la verdad es que esto está bien padre, o sea, digo, y a mí lo que más me gusta es cuando alguien viene y nos cuenta una historia de algo parecido que ya contó alguien más, porque yo siento que eso hace que las historias tomen más fuerza, ¿no? Porque ya cuando somos varias personas las que hemos vivido cosas similares, por ejemplo, lo que yo viví, lo viví en un pueblo de una comunidad de aquí cerca que es por la presa de las Golondrinas, ya lo he dicho, en Golondrinas. Entonces, o sea, pues de cierta manera la lejanía de los lugares, pero la similitud de las acciones, pues es lo que te pone como a pensar, ¿no? Oye, Juan, yo una pregunta, bueno, decías que más o menos a los 6-7 años comenzaste con esa, pues a ver si con esta señora que viste correr, ¿no? Y luego después, ¿qué vino para ti? O sea, ¿pasó mucho tiempo o a partir de ahí fueron constantes las actividades o las historias que nos pudieras contar que te han pasado? Pues así constantes, no, fíjate que o sea, sí me han pasado cosas, pero así no tan seguidas. Okay. Por ejemplo, bueno, como tú sabes, vivimos en San Miguel de Allende. Ahí en San Miguel de Allende, ahí me sucedieron, bueno, aparte de ver las brujas, en la casa donde vivíamos, me tocó 2 veces. De hecho, pues aparte de la familia le tocó vivir cosas medias extrañas ahí. Una ocasión fueron los tíos y primos, por ejemplo, los de mi tío Pepe, Okay. Pepillo, que en paz descanse, Moni, estaba mi tía Katy, y creo que fue una Semana Santa, creo. Y entonces nos pusimos a platicar historias de terror ahí en el cuarto de mi hermana. Okay. Fíjate, y te estoy hablando que estábamos en el 2º piso. Ajá. Entonces, pues ya estábamos entrando en calor cuando de repente en la ventana tocan. Tú dices, no manches, ¿qué pasó? Y es más, el día que gustes, pregúntale a mi tía Katy. Ella lo vivió también. Y estábamos en el 2º piso, pues no hay acceso para una ventana que está hacia la calle y que te toquen la ventana.
Órale. Pues ándale que todos les digo, vamos a dormir. Como ves, en esa misma casa, alguna ocasión, pues se fueron de fiesta todos. Y yo pues andaba de novio. Ajá. Ya como a las 12 de la noche regresé, no, pues todavía no llegaba nadie. Ya me dispuse a ver la televisión. Pero haz de cuenta que estaba la sala. Ajá. Y estaba el cuarto de mis papás, pero el cuarto de mis papás, su baño, tenía una ventanita hacia la sala. Y la ventana tenía un mosquitero. Pues yo estaba viendo la tele y en eso empiezo a escuchar que le empiezan a rascar. Ahí sí, para qué ves, ahí sí me entró el miedo. Y fui y me asomé, dije, no, pues no es nadie. Y escuché que brincaban en el cuarto de Mariana, de mi hermana. Pensé que estaban brincando a la cabeza, pues si no hay nadie, ya fui y me asomé. No, pues nadie. No, pues que prendo todas las luces de la casa. Y que ya me senté otra vez a ver la tele, ¿no? Pues que empiezan otra vez a rascar el mosquitero así. Pero así, desgarrador, así, como unas uñotas se escuchaba. No, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos. Ya fui, me dormí, me tapé y dejé todas las luces prendidas. Y hasta que llegaron ellos más noche y me dijeron que por qué había prendido las luces. Ya les platiqué y no me creyeron en ese momento. Ya después a mi mamá le pasó otra situación y ya es cuando empezamos todos que en esa casa había mala vibra, espantaban. Órale, a ver, y no nos dejes con la duda, ¿qué le pasó a mi tía? A mi mamá, en una ocasión nos fuimos, Mariana y yo, de hecho a un Viernes Santo a una discoteca. Ajá. No fue Viernes Santo, era una noche de terror Okay. que le llamaron ahí en una discoteca, ahí en San Miguel de Allende. Y mi mamá nos dijo, ya sabes, las mamás, los quiero a tal hora. Pues ándale, no llegamos a la hora que nos dijo. Pues, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas de la casa en San Miguel? Sí, ¿Te acuerdas que había unas escaleras para acceder a la casa, de hecho? Ajá. Bueno, pues nosotros traíamos la llave de la casa, pero no traíamos la de la puerta de arriba. Ok. Entonces mi mamá en castigo nos dejó en las escaleras castigados, según ella. Pues ándale que se despierta y que dice que me ve a mí con Fernando colgando lo de los pies. Pero pues yo no estaba arriba, yo estaba en las escaleras esperando a que a ver a quién nos abriera. Pues ándale que le entró el miedo, el remordimiento, no sé, fue y nos abrió, pero porque la asustaron de esa manera, de que según me vio a mí cargando a Fernando, pero con la cabeza hacia abajo y con los pies acá arriba. A ella le pasó eso, o sea, me vio a mí con Fernando, pero en realidad Fernando estaba dormido y yo estaba en las escaleras con Mariana esperando a ver a qué hora nos abría. Órale, justo te iba a decir eso, ¿qué estaba haciendo Fernando? ¿Dónde estaba Fernando? Sí, no estaba, y aparte él estaba chico, él tendría que unos 8 o 9 años, yo creo, o más chico, yo creo. Sí, me acuerdo mucho de la casa, porque también llegamos a ir ahí con ustedes y nos quedábamos días. Y bueno, no te tocó nunca viste nada ahí ni nada, ¿verdad? No, porque yo también estaba chico. Pues. Bueno, y para entrar a mi cuarto había pues sí, un pedacito de piso, ya ves, allá son como aquí, como este que tienen ustedes aquí, tipo rústico. Ajá. Había uno flojo, entonces cuando entrabas a mi cuarto, pues siempre pisabas ese y se escuchaba que cuando iba a entrar alguien, y mi mamá muchas veces llegó a escuchar que quién entró a mi cuarto, pues cuando pisaban el piso suelto. Como no manches. Esas son de las... Bueno, de Mariana nunca supe, o más bien nunca le he preguntado si le llegó a pasar algo ahí. Nada más yo más supe la de mi mamá, que nos la platicó, y lo que me pasó a mí. Claro. ¿Y a mi tío? Esas dos. ¿Algún día le llegó a pasar algo? Fíjate que ahí nunca escuché que también nos dijera o algo. Y si le llegó a pasar, pues no nos dijo. Igual yo creo para no espantarnos, yo creo. O ha de ser como mi papá, que luego, aunque le pasen cosas, dice, no, eso todo tiene una explicación, y que dice que no cree. Ándale. Y que se lo niega. No, si tuviéramos a mi abuelito Fabián, no, hombre, las historias que te contara. Sí, recuerdo que mi abuelita tenía muchas historias. Exactamente. Oye, bueno, y platícanos entonces, eso fue en San Miguel de Allende. Después de San Miguel de Allende, ¿se regresan para acá? ¿O todavía después de eso? De San Miguel de Allende nos vamos a Dolores Hidalgo. Nada más estuve un año, pero pues ahí no pasó nada. Bueno, menos mal. Y fíjate que algo que me llama mucho la atención es que si hablamos de Dolores, bueno, ahí no te pasó nada, pero en San Miguel de Allende también se habla mucho de que como son ciudades donde hay casas y donde hay muchísima historia, por decirlo así,
porque en los centros sobre todo, pues igual que aquí, hay casas muy, muy antiguas, hay mucha historia y qué cosas no han pasado en los centros de este tipo de ciudades, ¿no? Sí, fíjate que a mí, yo bueno, en San Miguel de Allende vivimos 5 años, allá lo que más llegué a escuchar de los duendes. A mí no me tocó ver nada, pero entre pláticas siempre te decían que había mucho duende. Uh-huh. Pero digo, yo nunca vi nada, y nada más lo que me platicaban los conocidos o amigos con los que me juntaba, que en sus casas sí les movían cosas y todo, por lo mismo que dices que son casas muy antiguas. Ahí nada más llegué a escuchar los duendes, las brujas, esa sí me tocó verla desde el mirador de acá arriba de la salida a Querétaro. Ajá. A cierta hora veías pasar la luz por el cerro, ese que te digo, el cerro de la Santa Cruz, veías pasar la luz de fuego, entre 9 y 10 de la noche más o menos. Pero te estoy hablando de hace 20 y tantos años, que San Miguel de Allende no estaba tan poblado como hoy en día. Claro, sí. Sí, era otra cosa. Sí, de hecho, en el parque también se llegaron a escuchar muchas historias sobre todo de La Llorona, porque por ahí pasa un río. Yo llegué a andar ahí en la madrugada y tampoco me tocó ver nada. Ahí en el parque se llama Parque Benito Juárez, creo. Ahí en San Miguel tampoco, no me tocó, pero había mucha historia sobre La Llorona en el parque. Claro. Eso sí, no. ¿Cómo es? Y por ejemplo, de los duendes, ¿qué te llegaban a decir aparte de que escondían cosas? Porque aquí también varios invitados han hablado de duendes y de cosas Pues que nada han más que pasado. les movían y les hacían travesuras así en sus casas. Pero hasta ahí nada más, te digo, ya. Eso sí nunca me ha tocado verlo, nada más pues, entre pláticas he escuchado de los duendes y pues hay que tener cuidado con ellos. Y también hubo un tiempo que ya ves que salieron de moda los gnomos o cómo se llaman, los ¿sí? que tenían así los pelitos, que también, Sí, esos también decían que si no les dabas de comer te hacían travesuras. Yo tenía un primo, en paz descanse, ya tiene sus añitos que murió, pelón de ahí de Ojuelos, que tenía su gnomo. Y cuando no le daba de comer le hacía travesuras, le destrozaba los zapatos. Bueno, eso porque lo platicaba. Ajá. Te digo, y sí, lo llegué a ver el monito, pero pues tú dices, ay, monito, pero pues resulta que les hacía travesuras, no sé en qué consista. Híjole, sí. Eso sí, digo, nomás pláticas, nunca lo he vivido el que pase con un enanito de esos. Oye, hace rato que mencionabas a mi abuelito que en paz descanse, ¿a ti te llegó a pasar algo en la casa de mis abuelos? Porque todo el mundo dice que les han pasado cosas ahí o que han visto cosas. ¿A ti te llegó a pasar algo ahí? Fíjate que ahí viví unos 4 meses, 5 meses. Ajá. No, ¿Y no te pasó nada? Nada. Pero sí me sé las historias de la casa. Por ejemplo, ¿a ti qué te han contado? La de que se escuchaba el caballo. El caballo. Y que veían fuego ahí donde está la estufa. Ah, esa no me la sé. Y alguna ocasión, sí recuerdas dónde se sentaba mi abuelito, ¿verdad? Ajá. Sí, su sillón donde él siempre llegaba y se sentaba, ¿verdad? Ajá. Una ocasión me dijo que exactamente donde estaba el sillón, abajo estaba enterrado lo que le había dicho el charro que sacara. Pero mi abuelito nunca quiso sacar nada porque supuestamente al sacar, pues le iban a pedir una vida. Eso es lo que mi abuelito platicaba. Por eso mejor dijo que ahí se quedara lo que tenía que haber ahí abajo. Hola. Pero no, fíjate que en esos 4 meses que estuve ahí no me tocó ver nada. Mejor me tocó aquí en Valle Dorado. Una ocasión. En Valle Dorado. Sí, Tú viviste en Valle Dorado, sí, es cierto. Ahí por donde vive tu papá. Ajá, en los departamentos. A ver, platícanos qué te pasó ahí. Fíjate que una vez estaba solo. Mi esposa se había ido a San Miguel de Allende de vacaciones. El chiste que estaba solo. Me metí a bañar. Y eso de las 12 de la noche, pues ya dije, ya me voy a dormir. Ya estaba viendo la televisión. Cerré la puerta del cuarto porque creo que esa vez hacía friecito, entonces ahí como era departamento sí se sentía la corriente de aire. Pues me vas a creer que como a las 12 de la noche empiezo a escuchar música y me asomo hacia la calle. Dije, bueno, ¿quién está con la musicota? Pues no deja dormir. Pues voy abriendo la puerta del cuarto y pues la música estaba ahí adentro en la casa, en el departamento. Ajá. Y yo dije, no manches, y me acuerdo bien, era una de Joan Sebastián, la de tatuajes, pero a todo volumen. Y yo dije, chis, pero ¿cómo?
si la grabadora, el estéreo estaba, yo me acuerdo haberlo desconectado y apagado todo. Y nomás de repente se prendió sola. Esa fue la única vez que me prendieron la grabadora, el estéreo ahí en la casa, ahí en el departamento. Órale. Y fíjate, sí es cierto, no estaba muy lejano la casa de mi papá. Y lo que no hemos platicado de la casa de mi papá, todo lo que pasa ahí. Y está cerquitita, o sea, Sí. y de hecho nuestros amigos, que son nuestros vecinos Nadia y David, viven a un ladito, bueno, vivían cuando eran solteros también, y también pasaban cosas. Entonces qué curioso que a ti te pase una actividad así, que luego yo llegué a contar, hace poquito me invitaron a un podcast de 2 amigos que estuvieron ya aquí, bueno, ahora amigos ya que nos conocimos. Y justamente el tema fue poltergeist. Entonces se habla de estos fenómenos que suceden en las casas, de que te mueven cosas o esto de que te prenden cosas. Y decían que se le atribuye a algún espíritu, a algún fantasma o a alguien que te hace ese tipo de maldad, por decirlo así, ¿no? Y yo les decía que cuando yo llegué ahí a Valle Dorado, la primera, o sea, tarde que pasamos ahí, me acuerdo mucho que mis papás rentaron una camioneta gigante que para que en un solo viaje llevar todo. No, hombre, ¿cuál no ocupo? Porque dicen, no sabes lo que tienes hasta que te cambias de casa, ¿no? Y entonces cuando fuimos a dejar la primera vuelta, por decirlo así, me acuerdo que mi papá me dijo, tú te vas a quedar aquí en lo que vamos por las demás cosas y arma el comedor y empieza aquí a acomodar. Pues ya, me quedé solo. Pues nunca te imaginas que te vaya a pasar algo, o sea, no estés así como que estés esperando a que te pasen cosas o a que estés con el miedo, ¿no? Y esa vez me acuerdo muy bien que terminé de atornillar el comedor, lo levanté, acomodé las sillas y dije, voy a mi cuarto a empezar a acomodar mis cosas, ¿no? Entonces me subo y me acuerdo que estaba poniendo la ropa en ganchos y ya la estaba yo colgando y de repente escucho en la puerta de abajo. Y yo, chihuahua, ya regresaron. Entonces ahí voy yo corriendo, bajando las escaleras y cuando abro la puerta no hay nadie. Y luego, pues aparte está la cochera, ¿no? Exacto. La cochera y está largo, está por todo. Bueno, tú que conoces la casa, me entiendes qué fue lo que yo sentí en ese momento, porque yo veo hacia afuera y el candado estaba puesto en la puerta. Ay, no. O sea, estaban cerradas la puerta, todo el portón, y estaba con candado, y dices, no hay manera de que alguien se haya brincado, tocara y luego se volviera a brincar y se fuera, ¿no? Es imposible. Entonces, pero a mí me tocaron la puerta y yo nada más pensé, ya me dieron mi bienvenida aquí a Valle Dorado. Y bueno, querido público, platíquenos qué les están pareciendo las historias del día de hoy. Mándenle sus saludos a Juana y coméntenos qué más les gustaría escuchar en los siguientes capítulos. Que bueno, ya casi, déjenme hacer un comercial, ya vamos a cerrar la temporada. Este es el penúltimo capítulo y el siguiente va a ser el final de la segunda temporada. Queremos aprovechar para agradecer a todos su apoyo. Gracias, primo, por estar aquí. No, que bueno, no pudieron coincidir nuestros demás familiares, habrá pero oportunidad. Esperemos que más adelante. Y muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Así que regálenos un like, suscríbanse y compartan nuestro contenido, por favor. Y bueno, primo, platícame. Es Valle Dorado, es en San Miguel de Allende. ¿Qué más te ha pasado en algún otro lugar? O sea, en mi casa, hablando de eso que dices, también una ocasión tocaron, pero ahí querían tumbar la puerta. Órale. Y esa vez la que se asomó fue mi esposa y me dijo, ¿por qué no sales tú? Le digo, sal tú. Bueno, pues no sé, los dos estábamos ahí y mi esposa no cree en nada de eso. Ok. Pues ese día, pues ya se asoma, ¿no? Pues no hay nadie ni, pues ya me salí a la calle. No, optamos mejor por echar agua bendita en la, ¿cómo se llama? En la cochera, así, hacia la puerta después. Porque es que sí se oyó como si quisieran tumbarnos la puerta, así, unos toquidotes y pues no era nadie. Chihuahua. ¿Y lo de madrugada? Sí, ya era nochecita. Okay. Ya era como que después de la medianoche. Me da mucha atención que a ti lo que te ha pasado ha sido a la medianoche, porque normalmente quien nos cuenta cosas pasa a las 3 de la mañana normalmente las cosas, pero tú casi todo ha sido medianoche. Sí, más o menos. No, sí tengo también de madrugada, pero eso es, en un ratito más les platicamos. Muy bien. Sí, porque nosotros le atribuimos, o los que hemos contado esas cosas, que a las 3 de la mañana es una hora pesada. Y a quien es religioso, quien practica el cristianismo, el catolicismo, tiene el significado de que es en forma de burla a las 3 de la mañana, porque se dice que Cristo murió a las 3 de la tarde, entonces pues es como una forma de una burla, ¿no? Entonces por eso se dice que la energía está más pesada a esa hora. Se abren puertas. Bueno, ya te comentaba, ¿verdad? Este tema está muy...
muy amplio eso de abrir puertas y portales y todo eso también está canijo. Por ejemplo, platícanos qué conoces acerca de eso, porque también lo han comentado otros invitados. Nunca me he metido de fondo, me han invitado a explorar y que para los tesoros. Ok. Pero al ir a los tesoros también te metes en un chorro de broncas porque muchas de las veces los tesoros están encantados. Okay. Y en alguna ocasión un conocido mío me dijo que eso estaba bien pesado porque si no sabes cerrar portales te metes en una broncota y para meter o sacar a los demonios que están custodiando los tesoros, porque muchas de las veces son las personas que entierran un tesoro lo encantan. Entonces sí está pesado. Okay. Entonces, por ejemplo, hoy tengo un conocido ahí en Jasos que cada 8 días se va a eso y me invita, pero ellos ya están más metidos en eso. Ellos saben de abrir y cerrar portales para los espíritus y todo eso. Yo no me lo escucho a veces y le digo, no, eso no, como que no me llama mucho la atención porque a lo mejor yo no estoy preparado para eso. Ya ellos hacen oraciones y bueno, lo que él me platica y todo eso para poder contener a los espíritus, y a final de cuentas ni han encontrado nada. Porque a final de cuentas una vez un señor me platicó que eso no es para cualquier persona. O sea, si tú vas con la intención de me voy a encontrar algo, no, o sea, no tienes que ser una persona ambiciosa, y si vas con la ambición de encontrar algo, no, hasta por arte de magia se te desaparece o se te convierte en polvo. Así les pasó una ocasión ahí en Ojuelos. En Ojuelos hay chorro de ese tipo de historias. Ahí en una casa donde vivía un primo. Dicen que había un pozo, y esta también la platicó mi mamá, que ella vio cuando sacaron las ollitas unas ollitas pues. Con oro, me imagino. No era oro, era pura arena. Se les convirtió en arena. Ok. Y lo volvieron a meter, y ya mucha gente les dijo, no, es que no la hubieran metido, es que eso era el oro. Sí, pero pues a lo mejor entre todas las personas que estaban ahí, a lo mejor había uno o dos que estaban con la ambición de que yo quiero. O sea, son cosas que no te explicas. Dicen que también se mueve, camina, todo eso cuando lo vas a encontrar. De hecho, hay un tío de ahí del Obraje que a mí me enseñó a detectar oro. Ok. Y me lo comprobó ahí en la casa de mi bisabuelo Andrés. Me dice, aquí hay algo enterrado. Y yo esa vez traía una esclava, y préstame su esclava, la sacamos. Y se póngala usted. Y empezó a dar vueltas por sí solas así. Pero a mí me la hacía al revés, así. Y a él se la ponía así. Y a mí me dijo, no, es que no es para ti. Y le digo, pues a usted le dice que sí es para usted, ¿por qué no lo ha sacado? Dice, porque no lo he encontrado. Le digo, entonces tampoco es para usted, ¿por qué no lo ha encontrado? Y supuestamente ella ahí dicen que el oro llama oro. Entonces, pero con este señor de Jasos que le he preguntado, me dice que muchas de las veces también te marca agua, te marca cobre, o sea, a veces es engañoso. Entonces a veces ya ni sabes. Pero cuando no es para ti, no es para ti. Y aparte, si está encantado, te metes en una broncota ahí. Órale. Fíjate que aquí en San Luis, por lo menos en San Luis yo conozco, y digo ya tú que dices que en este caso también en Ojuelos, pero yo he oído muchísimas historias precisamente de tesoros enterrados debajo de las casas y así. Hace poquito me llamó mucho la atención, te estoy hablando de días, que un amigo del trabajo me dice, ¿qué crees? Que bueno, me estaba contando así como su fin de semana, ¿no? Y dice, y un conocido, dice, anda que buscando tesoros, y trae un artefacto para buscarlos, y ahí va con toda la familia y amigos y no sé qué, y ahí andan buscando. Entonces me da mucha atención porque justo acabo de escuchar hace poquito sobre el tema, y luego ahorita que lo traes a colación, sí, me acordé de eso que me dice él. Bueno, mi abuelo materno a nosotros nos contaba que en alguna casa que ellos vivieron, él siempre soñaba con un perro que ladraba hacia una pared, pero que a él le daba mucho miedo ese perro porque era muy tenebroso, y que entonces él se escondía del perro, pero que el perro se paraba en una pared y ladraba hacia esa pared. Pues dice mi abuelo que se fueron de esa casa, y que entonces las siguientes personas que llegaron tumbaron ese muro, y que entre el muro encontraron un costal con oro. Fíjate. Entonces dice mi abuelo, era una señal, algo me estaba diciendo que ahí había algo y no lo entendí. Pues es que era para tu abuelo.
y no lo entendió. ¿No lo entendió? Sí, de hecho, ahí en Ojuelos hay una esquina, ahí vive una tía y a la vuelta vive un tío. Ahí dicen que antes de que comprara mi tío Chamín, ahí siempre pasaba y se encontraba un señor, un charro, Okay. pero que siempre estaba recargado en la pared y él pasaba, buenas noches, y él nunca contestaba. Bueno, pues ya resulta que compra el terreno, construye su casa y con el tiempo pues empiezan a pasar cosas medias raras en esa casa. Yo también llegué a ir a esa casa, yo nunca vi nada, nunca escuché nada, pero a mucha gente le ha pasado. Ahí se les aparecía el charro y un indio. De hecho, el indio hizo correr a un amigo de la familia, ya jamás volvió a regresar a México. Él es de ahí de Dallas, Texas. Ellos venían cada año, Jimmy se llama, y se le apareció el indio, un indio, patitas, ¿para qué las quiero? Y hasta la fecha jamás volvió a México. Órale. Y el charro ya lo sacaron, lo encontraron, estaba enterrado en un cuarto, destaparon, lo encontraron, pero no había nada más estaba el puro cuerpo y la vestimenta y todo. Y por ejemplo ahí, cuando te digo, son 3 casas, y en esas 3 casas se aparece un indio. Hace, ¿qué será? El año pasado creo que andaba un albañil ahí que mandaron a hacer unas cosas, pues no aguantó, porque ahí van a trabajar la gente, se les aparece y ya no regresan. O sea, no sé qué quiera esta persona. Yo pienso que quiere descansar en paz, quiere que lo saquen de donde está, pero pues como no se le entiende su dialecto, es que no me acuerdo qué tipo de indígenas estaban en aquellos entonces, pero el chiste que a mucha gente se le ha parecido ese indio. Bueno, dicen que nada más es la mitad del cuerpo hacia arriba, pero que se comunica, pero no se le entiende, pero pues la gente se asusta. Órale. Entonces, y han llevado personas que supuestamente se saben comunicar con los muertos y pues nada, no han dado con el cuerpo de ese indio para sacarlo, o no sé qué quiera, o qué es lo que quiera, pues no se sabe, porque te digo que a la hora que se comunica con las personas que se han comunicado dicen que no se le entiende. Nada más lo único que ha provocado es que la gente tenga miedo. Órale, no, pues sí, pues es que, y luego si lo ven así como comentas, sí, pues la verdad es que también está de pensarse, sí, ¿no? y hay un chavo ahí, también ahí en Ojuelos, que también anda con sus aparatos y le han dicho, pues ve ahí a la casa de Tito, o sea, de mi tío, y no quiere ir. O sea, ahí sí le tiene, o sea, según él se dedica a eso y resulta que no quiere ir porque él sabe que le va a aparecer el indio. Órale, y yo he oído mucho del charro negro, de charros, o sea, y bueno, también dicen que muchas veces el diablo se aparece en forma de charro y te ofrece tesoros o te ofrece riqueza, y ya si tú aceptas es como el equivalente al darle tu alma, ¿no? Entonces también por eso dicen que se debe tener cuidado con ese tipo de ofrecimientos. Yo me sabía una leyenda muy por aquí cerquita en Jicontecas, o donde era la calle, no me acuerdo, pero por aquí cerquita, y decían que en una esquina se aparecía el charro negro y que te ofrecía oro, y que entonces dicen que era así muy alto, muy fornido, muy bien parecido, entonces así lo describen. Y entonces también una invitada en la primera temporada nos habló de que ellos vieron al charro negro pero en un cerro, y entonces que venía caminando, y que entonces caminaba y caminaba, pero nunca se acercaba, o sea, que todo el tiempo lo veían caminar, pero nada más veían ahí la silueta. Entonces que se perdieron cuando era un camino que habían recorrido muchas veces. Entonces fíjate cómo lo paranormal, o sea, se hace presente con este tipo de entidades, ¿no? Sí, y aparte pues es que todo esto pues es de la época de los cristeros, cuando perseguían a los cristeros, pues la gente, los hacendados, lo que hacían era esconder su dinero y encantarlo para que no se lo robaran. De que se lo quedara alguien y se lo quedara nadie, pues ellos preferían que nadie, porque no sé si has escuchado que también hay muchas historias de haciendas abandonadas y hay energías y se sienten cosas paranormales también en las haciendas. Sí, y también a lo mejor tiene que ver con que son de muchos años, ¿no? Uh-huh. Fíjate que precisamente ahora que dices haciendas, se dice, bueno, yo escuché, ya no recuerdo si tuviste la oportunidad de ir a la boda de Tabito y Gaby. ¿Sí? Ah, ok. Ah, sí, ya me acuerdo, ahí andábamos todos. Bueno, pues no sé si ustedes se quedaron, pero nosotros sí nos quedamos. ¿A dormir? Ajá. No. Ah, bueno.
En la parte de atrás, los cuartos eran así muy pequeñitos, pero bueno, quienes nos quedábamos en cuartos, nos dijeron que eran caballerizas anteriormente. Entonces, todos esos cuartos que están ahí atrás eran puras caballerizas. Entonces, imagínense de qué tamaño son los cuartos. Están acondicionados, pero fueron, en su momento tuvieron otra función, que era eso, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención es que se oían ruidos toda la noche. Ahí sí me tocó oír ruidos toda la noche. Y entonces ya platicando, sí llegamos a escuchar que decían que pues sí, que ahí se oían ruidos y cosas porque tenía muchísimo o sea, como ya muchos años de antigüedad ese lugar y que había tenido otra función en su momento, esos cuartitos que eran caballerizas. Sí, te digo, todo lo que es haciendas, pues siempre vas a encontrar una historia. Claro. Porque muertes, saqueos, entonces, sí, y bueno, los que somos creyentes, si no tienes una buena sepultura, pues vas a quedar ahí en ánima, pues penando. Eso es lo que uno cree, ¿verdad? Claro. Pero ahora sí que cada quien puede creer lo que quiera. Eso es lo que yo creo porque lo he escuchado y sí es cierto, o sea, coincide que en todas las haciendas hubo muerte, saqueos, matazón de niños, violaciones, entonces todo eso es malo y ahí queda. Claro. Y ya, pues ¿en qué siglo estamos? 21. Sí. ¿Y en qué siglo estaban las haciendas en su esplendor? Sí. Y digo, pues no vamos tan lejos, aquí en donde están las vías también se cuentan muchas historias, aquí en 20 de noviembre, todas esas casitas de que están allá a un lado, y también hubieran escuchado muchas historias también ahí de paranormales. Claro. Oye, primo, hace rato que hablando de las 3 de la mañana y que decías, sí tengo historias que han pasado a esa hora, no sé si te caché, pero bueno, creo que va llegando la hora y el momento de preguntarte, ¿cuál ha sido esa historia paranormal o terrorífica que has vivido que digas, esta ha sido la peor o la que más impacto me ha causado? Fíjate que tengo dos. Échalas. La primera me tocó en San Lionel, también vivimos en San Lionel. Bueno, yo no vivía ya ahí, pero de repente quedaba y me dormía ahí. Eso sí, yo creo que fue como a las 3 de la mañana. Uh-huh. Me desperté, pero así de esas veces te despiertas y ves hacia el cuarto y veo una sombra. Yo digo que era hombre porque era alto, delgado, y me le quedo viendo y voltea y se me abalanza. Y al lado estaba Fernando y César y yo les hablaba y no podía, se me subió el muerto prácticamente. Pero pues, sí te digo, la figura, me acuerdo ahorita, alto, delgado, pero todo oscuro, no sé, no tenía que tú digas, ay, era moreno, no, era totalmente una sombra, pues. Se me abalanzó y yo le hablaba a Fernando y no, pues ahí estaban bien dormidos. Y pues se me vino a la mente, dice, no, pues esto es solamente con maldiciones. Y hasta que no le menté su Mauser y le dije de lo que se iba a morir, fue manera de que me lo pude zafar. Órale. Justamente eso te iba a preguntar, que cómo te libraste. Y por ejemplo, Fernando o César te dijeron algo así como si nos dimos cuenta o no se dieron cuenta de nada. Estaban bien perdidos, dormidos. Sí, pero esa es una de las fuertes. Y la otra, aquí donde vivo, aquí en Hacienda San Miguel, voy a La Llorona, así a las 3 de la mañana. Es así, me acuerdo bien de esas veces que pues sí, que te levantas y que tienes sed y vas por un vaso de agua y te recuestas. Y me acuerdo bien que esa noche ni siquiera un grillo se oía, pues estaba así completamente tranquila la noche, pero tranquilita. Y en eso empiezo a escuchar los lamentos y empiezo a hablar a mi esposa, Janet, yo con el hombro, Janet, si estás así oyes, Janet, si escuchas, yo diciéndole sí, pero hablándola, y yo escuchando los lamentos. Y dije, no, esta está bien dormida. No, ella no escuchó nada. El otro día le platiqué, oye, te estuve hablando, ¿no escuchaste? Dice, no. Dice, ¿qué oíste? Le digo, La Llorona. Ah, mentiroso. Digo, ¿en serio? ¿Y cómo le hacía? Digo, pues, ¿cómo quieres que le haga? Pues nomás un lamento. O sea, no dice eso de que, ay, mis hijos, no es cierto. Nomás es el puro lamento. De, y así. Uh-huh. Y esos son, o sea, no me dio miedo, pero tampoco no me quise asomar.
Así, exactamente a las 3 de la mañana. Y ya entre pláticas, había un taquero que dice que muchas veces la llegó a oír. Pues él hasta la madrugada. No, pero no sé si la llegó a ver, nomás decía, oigan, ustedes nunca han escuchado nada en la madrugada. No, pues que no. Y en eso quedaba, y hasta que salió la coincidencia de que también había escuchado a la Llorona. Esas son las dos más fuertes, o sea, pero te digo, esa vez no me dio miedo, sino me llamó mucho la atención. Y luego ya metiéndome al YouTube, gente que sí ha grabado los lamentos, y dije, exactamente eso es lo que yo escuché. Órale, y fíjate, curiosamente, vuelvo a lo que te decía hace rato, invitados de capítulos anteriores también nos han dicho que cuando la escuchan, lo mismo que acabas de decir tú, no es el grito que todo el mundo pensamos de, ay, mis hijos, o sea, es como un lamento, un sollozo desgarrador. Largo. Ahora, y te quiero hacer una pregunta, según algo que también nos han dicho nuestros invitados. ¿La escuchabas lejos o la escuchabas cerca? No, la escuchaba cerca. Pero en realidad, dicen que cuando la escuchas cerca es porque está lejos. Ajá. Y cuando se escucha lejos es porque está cerca, algo así. Justo eso, a eso iba. Justo eso dice todo el mundo que así pasa, que cuando la escuchas lejos está cerca y viceversa. Entonces, o sea, pero sí, todos coinciden en que es un lamento desgarrador y muy, muy largo, ¿no? Muy largo, sí. Sí, pero digo, no me dio miedo, yo nomás le hablaba a Janet, si estás, pero yo así era, escuchando y yo pegándole a Janet, oye Janet, si escuchas, te estoy hablando, no, entonces hasta como que se movió y se volteó, y yo, no fue mucho tiempo, yo creo que serían que unos 4 o 5 minutos lo que se escuchó el lamento, así, esa vez. Y fíjate que de la primera historia que dices, o sea, coincide en algo que dices tú con lo que me pasaba a mí. Por ejemplo, mi hermano, cuando cuenta los entes que lo han atacado o que él ha visto, él te da detalles. Él dice, era así, hasta desencarnado, o tenía la cara así, o tal color. O sea, él te puede describir lo que ve perfectamente. Y yo no. Yo cuando veo cosas, veo siluetas. En su mayoría negras, así como la describiste tú, en su mayoría. Pero, por ejemplo, le platicaba en el podcast que te digo que fui hace poquito, que cuando jugué la Ouija, vi una silueta blanca así chiquita y con los ojos así negros. Entonces, o sea, o veo siluetas blancas o veo siluetas negras, pero siempre siluetas. Y yo he contado que en la casa de mi papá, justamente ahí en Valle Dorado, me ha tocado que cuando estaba yo en la sala, a través de un espejo que tiene el que no sé si lo recuerdas que tú lo tienes en su comedor. Ajá, bueno, pues ese espejo, si tú estás en la sala, ves hacia la cocina, te reflejo. Y yo en la cocina veía a un hombre alto, yo también digo que era un hombre alto y era la silueta negra nada más lo que yo veía. Entonces, o sea, yo me acuerdo mucho la primera vez que la vi, o sea, yo me quedaba congelado, o sea, del miedo porque yo decía, ¿qué es eso? O sea, y sabes, es como que tú no le ves la cara ni nada, pero sientes que te está observando. Sí. O sea, te sientes como atacado, como vulnerado por eso. Será por el miedo que sientes o algo, pero yo así me sentía. Entonces era una silueta, así como la describiste, hacia lo que yo veía en casa de mi papá. Yo creo que medía 2 metros, no, como 1,90 m más o menos, flaco, así, flaco. Haz de cuenta como cuando tu papá estaba más delgadito, pero en alto. Sí. Pero haz de cuenta que yo lo veo, o sea, yo lo veo que va caminando hacia la calle, voltea, y ya que me ve, se abalanza contra mí. Y yo tratando de quitármelo, y hasta que digo que se me ocurrió, dije, no, pues déjale, le recuerdo a su mamá. Y me puse a decir un chorro de cosas. Y ya nomás cuando acuerdo, ya no tenía ese peso encima de mí. De esas veces que te hacen bolita, no sé si te llegó a pasar que te hacen bolita y que te sientes que te estás ahogando de todos los que te abalanzan. Así exactamente, así me sentí yo. Ya. Sí, yo he contado que también se me subía el muerto ahí en Valle Dorado precisamente, y yo más propio, porque yo me ponía a rezar y hasta que hasta que ya me podía mover, ya, o sea, pero lo que a mí me atacaba me atacó varias noches seguidas. Entonces, si quieren saber de qué se trata, váyanse a los capítulos anteriores donde conté esta historia, porque era muy traumático para mí, porque llegó un punto en el que primero nada más era que yo no me podía mover y yo siempre estaba de espaldas a la puerta del cuarto, entonces yo no veía lo que entraba, pero yo sentía que algo entraba. Y conforme pasaron los días, recuerdo muy bien que empezaba a jadear. Y hasta que el último día me jadeó aquí así en el oído, o sea, fue bajando, hasta que me estaba jadeando aquí en el oído, y entonces ahí fue cuando ya no pude, o sea, entonces ya conté toda la historia completa, pero mi abuelita materna fue la que me dijo
que esta agua bendita, que hace esto, que hace el otro, y ya fue la manera en la que... ¿Y nunca han investigado anteriormente quién vivió, qué hacían? Es que todo tiene un porqué. Sí, claro. Que haya todo eso en las casas, pues. Nosotros pensamos, tú recordarás que todavía también hace unos años, ahora hay como una estación de autobuses, ya ves que, o no sé si sea una central o qué, pero hay muchos autobuses como tipo así de viaje. Acá por donde están Por los industria. mariscos. Ajá. Por industria, ya ves que de hecho la salida está por Sí. los mariscos. Bueno, antes todo eso era solar, era un baldío. Entonces también dicen que toda esa parte era un baldío grande. Entonces se construyeron primero las casas del lado donde está la casa de mi papá, y luego ya ahora hicieron eso atrás y la Guadalajara y todo lo que hicieron años después. Pero pues si era un baldío, pues imagínate tú que no habrán podido ir a hacer ahí. Porque pues, siempre Sí. los baldíos se sabe que Sí. hacen ese tipo de cosas, ¿no? Llegan, avientan. Así es. Es Pues cierto. bueno, querido público, ¿qué le parecen las historias fuertes de mi primo? Muchas gracias, primo. La verdad es que No, qué gracias padre a ti. escuchar todas tus historias. Regálenos un like si todavía no nos regaló un like. Déjenos sus comentarios acerca de qué piensa de estas historias, qué piensa de La Llorona, qué saben ustedes de La Llorona, porque bueno, en todos los estados de la República hay historias de La Llorona, y luego en Latinoamérica también hay historias de La Sí. Llorona, pero en unos lugares hasta le llaman de otra manera. En Sí. Europa, en Asia tienen su Llorona, pero bueno. O sea, pues por algo La Llorona está presente en todos lados, De ¿no? hecho dicen que la Llorona es de Dolores Hidalgo, pero yo digo que no, que viendo un programa también de sobre esto, supuestamente ahí está la tumba de la Llorona en Dolores Hidalgo, pero yo digo que en realidad nadie sabe, en realidad no se sabe de dónde salió la Llorona, pero de que existe. No Ya recuerdo, lo oí. y no recuerdo ahorita con quién la asocian, pero la asocian hasta también con la mitología griega. O sea, en muchas culturas se habla de la Llorona, porque es una historia similar en la que sacrificó a sus hijos y toda esta cuestión. O sea, entonces eso es lo que llama la atención, Sí. ¿no? Pues bueno, háblenos de La Llorona. Si usted ha visto sombras o se le ha subido el muerto, compártanos sus historias. Y bueno, sobre todo le pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Y bueno, gracias a los que nos escuchan por Spotify y a los que nos ven por YouTube. Bueno, primo, ¿y qué te falta por contar? ¿Cuáles son esas historias que dices, esta está buena para traer la colación? ¿Qué otras cosas te han pasado además de las historias fuertes? Bueno, esta no es de terror, digámoslo así. Lo que me pasó fue que después de que murió mi abuelito Fabián, Ok. fue y me tocó a la casa. Sí, yo digo que fue a despedirse. Y pues me dio la dicha de que se fue a despedir de mí después de que falleció. Me tocó, me abrazó. No sé si te llegó a alguna ocasión a hacerte alguna oración de las que él hacía. Me agarró las manos y me dijo, te va a ir bien a ti siempre. Y se me desapareció. Así es, cuenta, llegó, me tocó la puerta. Y yo le digo, abuelito Fabián. Y todavía me acuerdo cómo estaba vestido. Su camisa roja y su pantalón café y sus botines. Ajá. Característico de él. Claro. Y eso fue de algo que también, ay, disculpa que me acuerdo y me da mucho sentimiento de acordarme de eso, y en vez de darme miedo me dio hasta gusto. ¿Cómo ves? No, pues al contrario, primo, gracias por compartir y abrir tu corazón así con nosotros. Fíjate que no recuerdo si lo conté aquí en el podcast, pero a mí me pasó también algo curioso respecto a mi abuelito. Cuando falleció, a los días me acuerdo que fui a casa de ella, y éramos novios en ese entonces, era ahora mi esposa, para quienes conocen, que ya vino también al podcast. Y fíjate que me pasó algo bien curioso. Estábamos afuera de la casa de Jessie y yo vi, hablando de siluetas hace rato, vi que se asomó algo en una casa que no estaba habitada, 2 casas después de la casa de los papás de Jessie. Entonces algo se asoma, y entonces yo me acuerdo que yo me quedo así, y Jessie me dice, ¿qué viste? Porque ella ya sabía, o sea, ella ya sabía que cuando yo me quedaba así era porque algo estaba viendo o algo me pasaba, y me dice, ¿qué viste? Y le digo, nada. Y dice, ya dime qué viste. O sea, pero en lugar de voltear, me decía, Sí. ¿qué viste? Porque ella es muy miedosa. Y me acuerdo muy bien, además de los botines, su camisa roja y su pantalón café, recordarás el aroma de mi abuelito. Sí, exactamente también. Característico. Sí. Te das cuenta que así como me pasó como en La Rosa de Guadalupe, ya voy a empezar con mis tonterías, pero lo hago para también que no me haga el sentimiento.
se me vino un airecito y el aroma del perfume de mi abuelito. Y entonces le dije a Jessy, le dije, ¿sabes qué? Le dije, no sé qué sea, pero no estoy solo. Le dije, yo sé que me está cuidando y no tengo miedo. No tengo miedo, lo que sea, no tengo miedo, porque sé que alguien me está cuidando desde allá arriba. Y olí el aroma de mi abuelito. Sí, exactamente así también el aroma. Y te digo, bueno, tuve la dicha de unos días antes de que él falleciera, fui con él a la casa, lo visité. Abuelito, ¿qué quiere comer? A él le encantaba el pollo de ahí de la Juárez. Dijo, no, quiero un pollo de allá, y ya sabes, mi coca. Fui y se la traje. Me contó las historias que siempre me contaba. A mí nunca me aburrió escuchar sus historias, al contrario, me encantaba oír sus historias. Ese día me contó historias que yo ya sabía, pero se las escuché con mucha atención. Nunca me imaginé que ese era el último día que lo iba a ver. Y a los días, fue un domingo, 4 o 5 días fallece, y como los 2 o 3 meses es cuando va a mi casa a tocarme la puerta. Y pues yo pienso que se fue a despedir, a decirnos que todo estaba bien, que no nos preocupáramos por él. Eso es mi pensar. Claro. Sí. Y mira, yo te creo porque yo conté justo en un podcast que me invitaron, no me acuerdo dónde es, pero justamente se llama, le decimos que somos gemelos porque nosotros somos Sinfonías Nocturnas y ellos son Sinfonía de lo Sobrenatural. O sea, está muy parecido nuestro nombre, ¿no? Y entonces nunca me había preguntado alguien esto y me decía, de toda esta percepción que tú tienes, ¿qué ha sido lo más bonito que te ha pasado? Y yo dije, órale, o sea, sí me deshicieron con esa pregunta y no pude evitarlo, y también estuve llorando en ese capítulo porque mi hermano y yo estamos de acuerdo en que el día que falleció mi mamá, nosotros, así de que la gente nos podrá juzgar o podrá decir no te creo, lo que sea, pero pues uno siente las cosas, ¿no? Y nosotros sentimos que mi mamá se despidió de nosotros a través de una vecina, porque la vecina llegó y nos abrazó y nos dijo mis bebés, y mi mamá nos decía así. Nada más ella les decía. ¿Por qué nos tenía que decir la vecina mis bebés? Entonces nos abrazó a los dos y dijo, yo siempre voy a estar con ustedes, yo siempre los voy a cuidar. O sea, entonces nos empezó a decir un montón de cosas que mientras ella nos abrazaba, mi hermano y yo nos volteamos a ver así por debajo de este abrazo que ella nos estaba dando. Y mi hermano y yo siempre decimos que nuestro poder de gemelos, aunque no somos gemelos, porque siempre hemos estado muy conectados. Y decíamos, después platicando cuando la estábamos velando, y los dos dijimos, no era la vecina, ¿verdad? Y dice mi hermano, no. Y lo digo, ¿qué? Y ya. Entonces pues te creo, primo. Te creo, y sí sé que era mi abuelito, y qué bonito regalo, como tú dices, y sobre todo gracias por compartirlo aquí con todos nosotros. Y sí, lo traía dije, si me lo pregunta, se lo digo. No, pues claro, para eso estamos. Y mira, te aseguro, primo, que estas historias que vienen desde el corazón, y estas historias que nos regalas son con las que más se sienten identificados nuestro público, y te aseguro que va a haber muchos comentarios que van a decir, yo te creo, a mí me pasó esto. No, yo sé que hay mucha gente escéptica también, se respeta. Claro. Pero pues bueno, ya la decisión la toma la gente. Claro. Nada más compartimos nuestras experiencias, lo que nos ha pasado, y ahí se lo dejamos. Pues nuevamente gracias, primo. ¿Verdad? Algo que te falte por contar, algo más que digas, no me puedo ir sin contar esta última historia. Pues es algo también bueno, digámoslo así. Había una época en la que yo, sabes, entra uno en la rebeldía, ¿verdad? Y problemas con los papás. Y sí, entras en la rebeldía. Y también en un sueño fíjate, las coincidencias. Mi abuelito era muy del Señor de la Misericordia. Sí. Pues en un sueño el Señor de la Misericordia también se me presentó y me dijo que todo iba a estar bien, y a partir de ese sueño yo también empecé a cambiar mi forma de ser. Yo era un despapalle antes, me encantaba la fiesta, y esos eran los problemas que yo tenía, sobre todo con mi mamá, porque pues mi papá trabajaba y la que se hacía cargo de nosotros era mi mamá, y a cada ratito me corrían de la casa. A lo mejor es algo que ustedes no saben, pero hoy lo saben. Me corría de la casa, pues porque a mí me encantaba la fiesta, no iba a la escuela. En vez de irme a la escuela me iba a tomar con los amigos. Y ya después de eso como que fíjate,
yo pensé que yo estaba muerto. O sea, pero era una paz bien padre cuando se me apareció. Yo digo que era el Señor de la Misericordia porque, de hecho, yo compré un cuadro del Señor de la Misericordia y digo, Él es el que se me apareció en ese sueño. Y de ahí como que, pues, ¿cambias o cambias? Claro. No sé, como si una segunda oportunidad a que o cambias o te despides de este mundo. Bueno, así lo sentí yo, entonces pues traté de ser mejor persona. Claro. A partir de ese sueño también. Mira, y bueno, para quien no sabe, el Señor de Misericordia es la figura de Jesús, que tiene dos rayos, uno azul y otro que es como rosa, rojo, una especie de tono de y yo le vi su cara, pero si me preguntas cómo es, no te lo puedo describir. En el sueño sí lo vi tal cual. Y platicando así muchas de las veces me dicen, es que platícalo porque si se te apareció es para que tú hagas un testimonio de que Dios existe. Claro. Pues mira, la verdad es que no eres la primera persona que conozco que tiene sueños. He conocido personas que sueñan a la Virgen de Guadalupe, o sea, que sueñan a distintos santos y entonces mira, algo significan, algo nos quieren decir, ¿no? Exactamente. Yo digo que es para mí fue para bien, para cambiar, porque digo que yo era muy rebelde. Entonces todo eso, a partir de ese sueño, cambié totalmente. Claro. Para bien. Claro. Primo, pues qué gusto que nos hayas acompañado este día. No, la verdad gracias. es que yo fascinado con tus historias. Digo, tú ya sabes que a mí me encantan estas historias. Y como decíamos luego en las reuniones familiares es donde van saliendo y ahí es donde descubrimos que los Guerrero particularmente tenemos un buen de historias de terror y paranormales. Entonces qué gusto que nos hayas acompañado hoy. No, pues muchas gracias. Esperamos que no sea la primera ni la última. Esperemos estar aquí pronto. Claro que sí. Con nuevas historias. Oye, que se haga el especial con varios de los Guerreros que se animen a venir a compartir sus historias. Que se vengan. Bueno, no coincidimos por cuestiones, algunos de trabajo, otros de escuela. Pero aquí estamos, somos materia dispuesta para el día que nos gustes invitar nuevamente. Claro que sí, primo, pues este espacio es tuyo. Sí, muchísimas gracias. Estoy de verdad muy encantado de que hayas estado aquí. Y saludos a todos los Guerreros, a toda la familia, también a Ojuelos y a donde Ojuelos, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo. Sí, y también a tu trabajo, porque también decías que te estaban esperando el capítulo, entonces aquí está ya lo prometido es deuda. Esperemos que nos vean. Claro que sí, y saludos a todos ustedes. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer a Uriel aquí en Controles, en apoyo técnico, también a Dismat, a Diego Martínez que por ahí nos apoya con la edición de este podcast, y bueno, también muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven cada que sale un capítulo. Ahora no fue semana tras semana, pero aquí estamos presentes. Como les decíamos, la próxima semana tenemos final de temporada, vamos a estar hablando de leyendas potosinas y algunas otras leyendas con un historiador muy famoso de aquí de San Luis, ya les diremos quién es ahí en la publicidad. Y mientras tanto no me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok y también pues gracias por seguirnos aquí por YouTube o por, en este caso si nos escucha por Spotify, recuerde seguirnos, recuerde recomendarnos, porque así nos ayudan a los creadores de contenido a seguir llegando a más personas y creciendo en nuestros canales. Primo, nuevamente gracias. No, gracias, un saludo a todos y sigan la página, recomendable. Claro que sí, y a mí no me queda más que desearle que esta noche no se vaya a levantar después de la medianoche, mucho menos a las 3 de la mañana, y que a través de la puerta de su cuarto vaya a ver una sombra como de 2 metros negra y que se le vaya a balanzar, y sobre todo que nunca se le vaya a subir al muerto porque se siente bien gacho. Yo soy Eric Guerrero, esto fue Sinfonías Nocturnas, hasta pronto. Esta es una producción de Vida Estudio Casa Productora. Escúchenos en nuestro próximo capítulo. Esto fue Sinfonías Nocturnas, donde tu miedo cobra vida. Hasta la próxima noche, donde el terror nos volverá a encontrar.